El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono Manuel, para compartir esta reflexión de este día, una reflexión que ya hemos escuchado en algunas ocasiones este Evangelio, donde Jesús manda a sus discípulos. Primero manda a los 12, ahora manda a 72, con la misma encomienda, con el mismo mandato: vayan de dos en dos, y les da todas las instrucciones. Pero creo que para entenderlo un poco en nuestro contexto, en nuestra realidad, yo creo que es bueno que lo pongamos con un ejemplo. Y como ya lo he comentado muchas veces, eh, yo me inicié, y la mayor parte de mis años en mi vida pues fue dedicarme a las ventas, y empecé desde abajo. En aquel entonces no existían los medios de comunicación, no existían otras maneras de vender o de promocionar los productos, si no era yendo casa por casa, tocando puertas y dejándoles saber a las personas de las promociones, de los precios, de los productos que había. De esa manera fue como yo me inicié. Pero para poder salir a hacer eso, teníamos primero pues que pasar por una entrevista, y la persona que nos entrevistaba pues miraba si de verdad éramos buenos candidatos para hacer el trabajo de ir a casa por casa a vender el producto. Y cuando ya éramos elegidos y que nos decían: no, sí tiene madera para hacerlo, nos metían en un entrenamiento que iba de unas horas hasta días, dependiendo del tipo de empresa en la que se fuera a trabajar. Recuerdo pues muchos entrenadores, ya que estuve en diferentes compañías, sobre todo al inicio, que estaba en busca de cuál era mi área de trabajo, de productos que me gustara vender. Y unos de estos entrenadores pues eran de los que estaban en la oficina y entrenando, y una vez que entrenaban decía: pues órale, vete a vender, ¿no? Ya tienes todo, ve a vender. Eh, Generalmente pues salía uno con un montón de teorías, de ideas, pero nada en la práctica. Entonces, generalmente cuando empezaba uno a poner en práctica aquello que había aprendido en teoría, pues se desanimaba, y muchos vendedores pues se retiraban y no querían saber más de eso. Pero también había unos buenos entrenadores que decía, por ejemplo: yo no soy entrenador de oficina, yo soy entrenador allá afuera. Así es que aquí vamos a aprender lo más elemental, que sea cómo manejar la papelería, cómo llenar los pedidos, cómo llenar aplicaciones de crédito, y lo demás lo vamos a aprender en la calle. Y esta persona, este entrenador, se iba con nosotros, con el grupo,
Y él era el primero que empezaba y tocaba una casa y salía la persona y él abordaba y le decía de diferentes maneras para que nosotros viéramos, los que estábamos siendo entrenados, viéramos la manera como se desarrollaba aquella plática de ventas. Algunas veces había venta, otras veces no había. Y cuando terminaba esa venta nos íbamos aparte y ya él decía, ¿qué miraron? ¿Qué fue lo que les pareció? ¿Cuál fue su idea, verdad, de lo que acabamos de pasar? Y cada quien compartía, no, pues creo que hubo este error, creo que esto estuvo bien. Y así es como se iba aprendiendo. Y uno aprendía de esta persona hasta la manera de tocar la puerta, la manera de saludar a la persona, a veces hasta los gestos que hacía, los aprendíamos y los tratábamos de imitar porque queríamos hacer como él lo hacía, ¿no? El trabajo profesional. Y creo que eso era algo bien interesante, importante para desarrollar nuestro trabajo y tener éxito sobre todo. Y traigo esto como ejemplo porque Jesús ha estado entrenando como estos entrenadores, ¿no? Pero no de oficina. Él ha andado en la calle con ellos. Ellos han visto cómo Él eh, ha curado enfermos, ha predicado, andan con Él. Y Él no les dice vayan, Él los manda ahora, dice solamente vayan porque Él va a ir a llegar a esos lugares. Los manda por delante para que vayan preparando, como quien dice, el camino, ¿verdad? Pero ellos ya saben, ya han estado con Jesús caminando. Jesús los ha escogido a ellos precisamente porque les miró la capacidad de que podían ser buenos discípulos, buenos predicadores o buenos apóstoles. Entonces, ya una vez que ellos han recibido esta preparación, entrenamiento de Jesús y que han estado allí viendo eh, cómo Jesús habla, cómo Jesús se dirige hacia aquellos pobres, pero también cómo se dirige hacia aquellos soberbios, escribas, fariseos, doctores de la ley. Han estado con Jesús cuando Jesús ha dado alimento a aquellas 5,000 personas con solamente unos cuantos panes y 2 peces. También han estado con Jesús cuando Él ha sacado demonios de las personas poseídas. Han caminado con Él cuando la pesca milagrosa, etcétera. Son personas que han sido testigos directos de lo que Jesús ha hecho. Y ahí Jesús los elige, vayan, vayan ahora ustedes prácticamente a hacer lo que han visto. Y los previene, los manda de dos en dos, pero les dice, los mando como corderos en medio de lobos. Estén listos, estén atentos, porque posiblemente estos lobos sean capaces de quitarles su espíritu, su creencia, su amor, etcétera. Y no anden tampoco de casa en casa, dice. Lleguen a un pueblo y busquen donde los reciban. Y donde los reciban, quédense ahí. Coman de lo que les den. Que curen a los enfermos. Pero especialmente anuncien que el reino de Dios está cerca. Y allí va ese grupo de 72 apóstoles, 72 discípulos, a llevar esa enseñanza de Jesús. Eso que han visto, ahora van a ponerlo ellos en práctica, a llevar ese evangelio, a llevar esa enseñanza, pero principalmente con práctica, con ejemplos. Jesús les ha dado el poder para que curen enfermos, para que expulsen demonios. Y ellos van con ese poder y esa encomienda de poder hacerlo.
Jesús los ha ido preparando y ahora Él los manda para que hagan su función. Cuando en aquel entonces, cuando yo inicié nuevamente en las ventas, la manera de promocionar, ya lo dije, era cada quien pues contratar un grupo de vendedores y que estos vendedores fueran a vender. Pero más tarde salió una nueva estrategia de cómo incrementar las ventas y cómo motivar a que hubiera más vendedores más bien preparados. Entonces, cada persona, cada vendedor podía invitar a alguien que mirara que tenía posibilidad y entonces de las ventas que éste hiciera, le daban una comisión a él. Muchos buenos vendedores prácticamente dejaron de vender porque se dedicaron mejor a entrenar a estas personas para que hicieran lo que él hacía. Decían allí que era duplicación. Ahora ya no soy solamente yo, sino ya tengo 3 personas iguales que yo haciendo el mismo trabajo y yo estoy ganando de esas 3 personas. Eso fue el descubrimiento por allá cerca del año 2000, cuando todas las compañías miraron este potencial y empezaron entonces a duplicarse, a buscar personas para que entrenaran, primero entrenarlas a ellas, después ellas entrenar a otras y así ir creando un grupo de personas bien preparadas para que fueran a lograr esa promoción de esos productos o de esos artículos. Esto no es nada nuevo. Este descubrimiento no es nuevo. Jesús hace ya 2000 años usó esa misma técnica, duplicación. Vayan, hagan lo mismo que estoy haciendo yo y les doy el poder para que hagan lo mismo que hago yo. Y todavía se atreve a decir, mayores cosas verán, más cosas más grandes podrán hacer si tuvieran fe. El día de hoy Jesús sigue buscando esas personas que seamos esos rostros de Jesús en el mundo, que seamos esas imágenes de Jesús, que actuemos de la misma manera como Jesús actuó. Se sigue necesitando y es urgentemente ahora en la actualidad que necesitamos esas personas que se dejen entrenar, que se dejen moldear por Jesús y que después vayan a ser ese Jesús en medio de su comunidad, en medio de su hogar, en medio de su trabajo, entre sus amigos. Urge, decía Jesús, pidan al dueño del campo para que mande trabajadores. La mies es mucha, ya están listos los campos para la cosecha, pero faltan trabajadores. El día de hoy Jesús nos está haciendo esta invitación a cada uno de nosotros. Te necesito a ti. Necesito que seas mi voz, mi imagen, mi rostro, que lleves mi mensaje allí donde estás viviendo, allí donde te estás moviendo. Ese mensaje que contrarrestará al mal que prolifera por todos lados. Ojalá que el día de hoy le digamos al Señor, Señor, quiero ser un discípulo tuyo, quiero ser un mensajero, quiero llevar tu palabra a los demás, quiero ser tu imagen, quiero ser tú en medio de mi gente, en medio de mi comunidad, y que nos comprometamos, que estemos dispuestos a entregarle ese sí a Jesús, un sí sin condiciones, conscientes de que estaremos trabajando para el mejor patrón y estaremos promocionando el mejor producto.
donde todas estas personas que escuchen se beneficiarán. Se llama vida eterna, reino de Dios. Que Dios nos bendiga, nos nos colme de bendiciones en nuestro trabajo y nuestra familia, que así sea.